Hola a todo el mundo. Mm, Quería, digamos que, retomar parte de algunas de las cosas de las que había hablado en el, digamos, segmento anterior, que tiene que ver mucho con nuestro valor. Es decir, con eso me refiero a el grado en el que percibimos que contribuimos de manera productiva a nuestro desarrollo y al desarrollo de nuestro entorno. He estado pensando respecto a cuáles son, o sea, de qué forma nos formamos nosotros una noción de valor propio. Y, y, y lo que me imaginaba era como esa conexión que había mencionado respecto a los seres humanos y el resto del universo. Ese desconocimiento que hay a veces en nosotros de que somos un elemento importantísimo y muy hermoso de todo aquello cuanto existe. Entonces pensé y toqué un poco la situación de los núcleos familiares, porque por lo general ese es nuestro primer entorno, el primer entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Al lado de cuidadores, padres y parientes. Y pensaba un poco como que la, ¿cómo explicarlo? ¿Cuál es la naturaleza de esa cadena mmm, negativa? Podría usar la palabra negativa, eh, de una autopercepción que está muy distorsionada. Y yo pensé, pero ¿cómo? O sea, si mis padres, por ejemplo, o veámoslo así mejor. Mis padres siendo mis precursores, o los precursores, el agente precursor a mi existencia en este planeta, si ellos no tenían un valor propio o una noción del valor propio productiva, una conexión con la belleza y perfección del universo, de todo aquello cuanto existen, o por lo menos considerar que es posible que ellos estuviesen conectados a eso, ¿cómo iban a verlo en mí si no podían verlo en ellos mismos? Y esto ha sido una pregunta o una reflexión importantísima para yo perdonar a mis padres, algo que es sumamente importante. Perdonarlos por resentimientos, por que se acumulan en mí, por supuesto. Pues por las dinámicas de nuestra relación a lo largo de los años. Entonces me preguntaba eso, ¿no? Bueno, y probablemente sus padres, como no pudieron ver, no tenían esa noción, esa conexión, no sé si siquiera consideraban la posibilidad de que eso fuese cierto, de que hay una belleza y un valor intrínseco en ellos, por ser uno de los elementos constituyentes de este maravilloso universo. Pues debido a eso no pudieron verlo en ellos, como hijos. Pero ¿qué veían entonces? Por ejemplo, ¿qué veían mis abuelos en ellos mismos? ¿De dónde venía esa percepción? ¿Qué contribuyó a formarles una percepción de sí mismos distorsionada? Pues obviamente sus padres, ¿verdad? Sus cuidadores, las interacciones que tuvieron. Pero ¿cuál es el origen?
de esa percepción distorsionada. Pareciera que, o pudiera imaginarme que digamos que es un factor inherente a la manera en la que entendemos la realidad o a la manera en la que nos relacionamos con nuestra realidad, porque no desconocemos la razón de nuestro origen, la razón fundamental de nuestro origen. Y muchos de nosotros, por lo menos yo, dudamos de que sea casualidad. Y eso puede causar un grado considerable de incertidumbre dentro de nosotros. Entonces quizá viendo o entendiendo muy profundo en nuestras mentes a la naturaleza, es decir, el universo, como quién o qué nos engendra, es decir, el agente que nos engendra, de lo que somos parte, de dónde provenimos, ese canal a través del cual nos manifestamos como ente, como ser vivo, consciente, podríamos verlo como un par, padre-madre, un agente creador o progenitor, pues, de donde venimos, una fuente, una especie de fuente. Y quizá por esa desconexión que tenemos con esa fuente, con esa naturaleza, con el universo, por esa frustración que puede surgir de no entenderlo, de no tener una comunicación precisa, clara, un entendimiento, una memoria, quizá eso nos hace tener entre comillas, estilo afectivo ambivalente en cuanto al universo. Maravillados por el hecho de nuestra existencia, pero al mismo tiempo un poco resentidos. Y ese resentimiento puede crecer y también puede ser miedo, también puede ser tristeza, también puede ser confusión respecto a nuestra existencia. Y así podríamos, entre comillas, nuevamente, mirar hacia nuestro interior y ver una percepción o tener una percepción de nosotros que está distorsionada. Porque no vemos el reflejo de esa imagen de lo maravillosamente perfecto y ordenado que es todo. O mejor dicho, el todo en el que estamos inmersos. Entonces, recuerden que acá estoy pensando libremente, como entrelazando ideas. Entonces, eso me hace pensar, pues que quizá ese par humano, un par humano X, de padre y madre, pudiera tener ese sentimiento muy enraizado en su constitución, voy a decir, abro comillas, psicológica, en su mente, muy profundo en su mente. Y quizá buscamos, cuando estamos en ese rol padre, madre y bueno, todos los otros, quizá buscamos compensar de alguna forma. Quizá buscamos armonizar ese valor que desearíamos que estuviese o desearíamos verlo de manera plena, pero está como borroso. Cuando nos tornamos hacia nuestro interior, no lo vemos en pleno. Ese reflejo de la maravilla de la creación en la que estamos inmersos. Y pues nuestra percepción distorsionada nos puede causar malestar.
y a veces queremos huir de ese malestar. Entonces, como a veces no queremos verlo dentro de nosotros mismos, queremos escapar a él, podríamos buscar maneras una de las cosas que podríamos hacer es buscar maneras de añadirnos valor externamente, de añadirnos valor quizá a través de nuestras acciones, quizá distorsionando el valor de otros, devaluando el valor de las cosas a nuestro alrededor, para salvaguardar un poco de lo que quisiéramos ver en nosotros y que está pero que no vemos con plenitud. Quizá esa sea la raíz de las conductas desvalorativas, de esas dinámicas en núcleos familiares que tienden a ser así, devaluativas emocionalmente. Entonces, yo como que lo aplicaba a mi propia vida para tratar de explicarme el porqué de esas interacciones, o sea, el porqué la naturaleza tan poco productiva, tan áspera, desagradable de esas interacciones en mi núcleo familiar. Y así me imagino que pasa con muchas personas, ¿no? Con muchos seres humanos, y no solamente en la familia, sino todo lo que se desprende de allí. Todos los otros, ¿cómo se dice? Entornos en los que un ser humano puede estar inmerso. Entornos sociales, llamemos. Entonces quizá, y pido perdón por el uso de la muletilla, puede ser que pues haya esa, ¿cómo se dice? Que nuestros cuidadores puedan hacer ese énfasis en defectos que perciben en nosotros durante nuestra niñez, a lo largo de nuestras vidas. Puede ser, pues, parejas, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, jefes, líderes, personas con las que nos encontremos. Quizá allí está la raíz de ese porqué hacer resaltar y en ocasiones inventar cosas que se ven como inadecuadas, como defectuosas en otro ser humano, porque pues es la realidad que ven dentro de ellos, no hay un balance. No hay un balance cuando está esa distorsión respecto a nuestro propio valor, porque pues tendemos a sobrevalorarnos o a infravalorarnos. Y quizá por eso se transmite entonces de padres a hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre personas. Se transmite ese estilo, o digamos esa idea, o es como un estilo afectivo, pero hacia uno mismo, no sé cómo explicarlo. Bueno, en fin, pensé que eso se manifiesta en las estructuras más pequeñas o grupos, como nuestro núcleo familiar, y luego hasta las instituciones más grandes, como por ejemplo el Estado, ese sistema de organización humana según el cual se rigen la gran mayoría de las sociedades hoy en día en el mundo. ¿Por qué pensé eso? Pues porque pareciera que cuando un sistema de organización se torna tiránico,
es el mismo conflicto. El tirano se sobrevalora. Estoy simplificando, pero o sea, estoy tratando de entenderlo, por eso quizá lo expreso como una idea tan simple. Quizá no entiendo muchas de las complejidades de lo que es la tiranía manifestada en un ser humano, pero al día de hoy lo veo así, eso me ayuda a entenderlo. Es lo que hacemos cuando asumimos un rol tiránico. No tenemos ni idea de cuál es nuestro valor como seres vivos. Y puede apreciarse en alguna de las tiranías de hace aproximadamente 100 años, donde por ejemplo se guiaba a una nación entera a la sobrevaloración, como a compensar, como gritando al universo: nosotros somos más, nosotros sí valemos más que cualquier otro ser humano sobre el planeta Tierra, y por eso pues quizá otros deban desaparecer. Esos argumentos, ¿no? También hubo tiranías que infravaloraban. Entonces, no hay ningún valor intrínseco en ningún ser humano. Pero como nosotros nos damos cuenta de eso, parafraseando 1900, no, La Granja, Rebelión en la Granja, nosotros somos más iguales que todos los demás, porque tuvimos la virtud de notar ese detalle. Y así andamos como manifestando, manifestando realidades extraordinariamente destructivas, generación tras generación, en todos los estratos en lo que puede desenvolverse un ser humano: familia, trabajo, vecindario, país, gobiernos, empresas. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Y por alguna razón, debido a mis experiencias, pienso que hay algo de acertado en ese pensamiento, que quizá no sea muy preciso, eh, muy claro incluso, pero siento que tengo que expresarlo porque es un ejercicio que me ayuda a seguir desarrollándolo y tratar de entender qué hay detrás de todo eso. Y por esa razón quería compartirlo, porque creo que es importante hacer esas reflexiones y tratar de sacar lo que es válido, tratar de extraer lo que es coherente, lo que es cierto, lo que es productivo de ese pensamiento. Eh, Luego voy a seguir explorando un poco más y pues si escuchaste todo, lo agradezco mucho. Déjame saber si algo tiene sentido para ti, si resuena contigo lo que estoy diciendo, si hay alguna forma en la que quisieras contribuir o esclarecer alguna de las cosas que quizá mencioné o toqué de manera ligera, pero quizá no lo hice de la manera más clara. Si quieres ayudar un poco con eso, genial, muchísimas gracias. Que tengas un feliz día y nos vemos en el próximo fragmento.